Hoy vamos a estudiar, como ustedes lo ven ahí en pantalla, el tema va a ser el nombramiento de Jesús. Cuando digo el nombramiento de Jesús, quiero decir el nombre que se le pone a nuestro Señor y la presentación en el templo. Antes de entrar en el tema como tal, recordemos un poco de lo que habíamos estudiado en nuestra última lección. Mateo 1, verso 18 en adelante dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya estudiamos lo que significa desposada. Cómo era el desposorio acorde a lo que estipulaba la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Continúa diciendo: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando José se entera de que María está embarazada y él sabe que no es de él, dijo: bueno, yo no puedo seguir viviendo con María. María me ha sido infiel, está esperando un hijo que no es mío, pero tampoco quiero que ella pase por ese evento traumático que establecía la ley. Por eso dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería dañar el buen nombre de María, optó entonces por divorciarse de ella secretamente. Habíamos visto en la última lección, cuando estudiamos nosotros esto, que José, en este caso particular, tenía varias opciones. Él considera que María ha adulterado, ha violado el pacto del desposorio, y entonces él se encuentra con varias opciones, acorde a lo estipulado por la ley de Moisés. Una de esas opciones era acusarla de adulterio, pero no tenía cómo demostrar que María había adulterado. Recuerden que el adulterio en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, se castigaba con la muerte, la lapidación, la muerte por lapidación. Pero José no tenía testigos. Al no tener testigos, no podía entonces acusarla, porque no podía verificarse, no había nadie que pudiera dar testimonio de que ella le había sido infiel a José. Bueno, descartando entonces esa opción, tenía una segunda, y era la ley de los celos. Cuando un marido sospechaba que su esposa le había sido infiel, Dios había determinado una práctica, un ritual que era conocido como la ley de los celos, en donde se le daba, el sumo sacerdote le daba a beber a la mujer un brebaje, y si su muslo se caía y su vientre se hinchaba, es que ella había sido infiel. El castigo era la pena de muerte. Ahora, si José lo hubiera hecho, Dios hubiera demostrado la inocencia de María. Su vientre no se habría hinchado, ni tampoco su muslo hubiera caído. Y José hubiera quedado como un mentiroso. Otra opción: él no podía acusarla de fornicación, porque ellos ya estaban casados. Acorde a lo que era el desposorio, era considerado ya como un matrimonio. No podía acusarla de fornicación. Entonces, la última opción que le quedaba a José era el divorcio por cosa indecente.
que era lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24, que si un hombre hallaba en su mujer algo indecente, entonces podía darle carta de divorcio, entregarla en su mano, despedirla de su casa, y esa mujer, ya salida de su casa, podía ir y casarse con otro hombre. Esa fue entonces la opción que tomó José. Yo me voy a divorciar de María por indecencia, por cosa indecente. Le voy a dar una carta de divorcio. La voy a despedir de la casa. Obviamente el divorcio iba a ser algo secreto porque él no quería que eso se volviera público, no quería armar un escándalo, no quería que María, su imagen, se dañara. Entonces optó por divorciarse secretamente de ella, para que ella se pudiera volver a casar, y él también. Cuando él estaba pensando en eso, entonces cuando un ángel se le apareció y le explicó que lo que había sucedido no era una infidelidad de María, sino que era Dios quien estaba obrando en ella a través del Espíritu Santo. Los evangelios de Mateo y Marcos no incluyen ninguna información sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Si no fuera por Mateo y por Lucas, no sabríamos absolutamente nada de Jesús hasta que él se lanza a su ministerio público cuando tenía alrededor de 30 años. Pero gracias a estos dos evangelistas, Mateo y Lucas, sabemos de varios hechos importantes sobre los comienzos de su vida. Mateo 2:1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aconteció que en los días que rodearon el nacimiento de Jesús, que salió un decreto del emperador de Roma, Augusto César, para que se hiciera un censo de todo el mundo bajo el dominio romano, a fin de saber cuántos eran los habitantes y de esa manera poder cobrar sus impuestos. Ordenó que todos retornaran a sus lugares ancestrales. José y María, ambos del linaje de David, se dirigieron a Belén, a la ciudad de David, para ser inscritos. Y estando en la ciudad de Belén, en las circunstancias más humildes que se puedan imaginar, nació el Señor Jesús. El Señor nació en un establo, pues no había lugar para él en el mesón. Sin duda, debido a la gran cantidad de gente que había en la ciudad para el censo. Su primer lugar fue un pesebre. Dice ahí Lucas 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Siguiendo, nos dice a nosotros el texto inspirado en Lucas capítulo 2 del verso 8 al 20. Se nos habla de que en la región montañosa alrededor de Belén, los pastores cuidaban a sus ovejas durante la noche. Y de repente se les apareció un ángel del Señor y hubo un gran resplandor cuando la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. El ángel les narra lo que ha ocurrido en Belén. Y ellos entonces, después de escuchar de que el ángel les anuncia: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, les dio una señal por la cual podían reconocerlo. Que encontrarían al bebé
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice el verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Con eso, estos hombres humildes se convirtieron en los primeros predicadores de Jesús. Dieron a conocer lo que el ángel les había dicho. ¿Cómo podría María hacer otra cosa que meditar estas cosas en su corazón? Era lo que ella en este momento podía realizar, meditar todo esto en su corazón. Llegamos entonces ahora al nombramiento de Jesús y la presentación del niño Jesús en el templo. Y en esta primera parte vamos a hablar de la circuncisión de Jesús y su nombre. Mateo 1:25 dice que José no tuvo relaciones sexuales con María. Dice, pero no la conoció. El término conocer en la Biblia se usa dependiendo del contexto, y en este caso particular, conocer quiere decir no tuvo trato sexual con María. No tuvieron relaciones como hombre y mujer. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay dos términos en el Nuevo Testamento. Uno es el término primogénito y el otro es el término unigénito. Primogénito quiere decir el primer hijo que se engendra. Unigénito quiere decir el único que se engendra. Aquí vemos entonces cómo el Espíritu Santo nos dice que María, su primer hijo, fue Jesús. No el único, el primer hijo que ella tuvo. Y como vamos a leer y a estudiar más adelante en esta serie de lecciones, vamos a ver los otros hijos, los nombres de los otros hijos que María tuvo con José. Porque Jesús fue el primogénito, no el unigénito. Fue el primero, no el único. Y dice, le puso por nombre Jesús, que era tal cual como el ángel había dicho que se llamaría. El hijo que ella tendría por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas, recuerden que les decía hace un momento que gracias a Mateo y a Lucas podemos nosotros tener toda esta información, porque Marcos y Juan no nos dicen nada con respecto al nacimiento del Señor. Dice entonces, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. De acuerdo con los requisitos de la ley de Moisés, Jesús fue circuncidado al 8º día. Para los israelitas, la circuncisión era la señal de pertenencia a la comunidad del pacto. El rito se realizó 8 días después del nacimiento del niño Jesús, probablemente en Belén. Era costumbre que el niño recibiera su nombre en el momento de la circuncisión, y Jesús recibió su nombre como el ángel le había indicado a José. Llegamos entonces ahora a la presentación del niño Jesús en el templo. Lucas nos dice en el capítulo 2, verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Levítico capítulo 12 nos ayuda a comprender lo que sucedió después de varios días.
Después del periodo de purificación prescrito por la ley y de acuerdo con la dedicación del primogénito al Señor, María cumplió las reglas de la ley ceremonial y llevó al niño al templo para la presentación. Nos dice Levítico, capítulo 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, cuando una mujer tenía, el primogénito era varón, el periodo de su purificación prescrito por la ley era en total de 40 días. Versículo 5. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, cuando la mujer tenía una hija, el periodo de purificación prescrito por la ley era de 80 días. 40 para el varón, 80 para la mujer. Ahora, continuando, siendo las circunstancias de José y María humildes, ellos no ofrecieron un cordero, sino algo totalmente diferente cuando presentaron al niño Jesús en el templo. Lucas 2:24 nos dice, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto nos dice la condición humilde de José y María. Ellos no eran ricos, eran personas pobres. Cuando nosotros, volviendo al libro de Levítico, después de la purificación, llegando a la presentación en el templo, Dios había estipulado cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y les ofrecerá, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Como decía hace un momento, la ofrenda que presentaron José y María mostró que eran pobres. Bajo la ley, como sacrificio de purificación debía ofrecerse un cordero. Si la mujer no podía costear el precio de un cordero, la ofrenda entonces consistía en 2 tórtolas o 2 palominos. Durante este momento en que María y José se encuentran en Jerusalén presentando al niño y llevando el sacrificio para el holocausto y la expiación, vivía en la ciudad de Jerusalén un hombre llamado Simeón, el cual se le describe como justo y piadoso. Dice Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A Simeón se le había revelado que no moriría hasta que hubiera visto al Cristo del Señor. Verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. De hecho, fue el Espíritu Santo quien llevó a Simeón al templo en ese preciso momento. Dice el verso 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando Simeón ve al niño Jesús, lo toma en sus brazos. Verso 28. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Alabó a Dios y reconoció que la promesa que le había hecho se había cumplido, de que él no moriría hasta que hubiese visto al Cristo, al ungido. Y ahora podía morir porque había visto a Cristo el Señor. Dice en el verso 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. En otras palabras, ya puedo morir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En estos dos últimos versos, el 31 y el 32, vemos entonces la inclusión de los gentiles. Ya los gentiles van a ser partícipes de la salvación. No va a ser algo exclusivo de los judíos, de los israelitas. Ya los gentiles son incluidos dentro del plan de Dios. Hay unas palabras de Simeón en el versículo 34 que dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Qué quiso decir Simeón cuando dijo esas palabras? Ahora, soy consciente de que otros tienen un punto de vista diferente al mío, pero creo que simplemente significa que con la venida de Jesús, muchos, por su reacción a él, serían salvos. Otros, por su reacción a él, se perderían. Como dice ahí la segunda parte del verso, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Bueno, repito, significa que dependiendo de cómo reaccionaran al Hijo de Dios, unos serían salvos y otros se perderían. Como lo dice ahí, unos para caída, a unos para caída y a otros para levantamiento. Había otra persona en el templo que reconocería la posición del niño. Era Ana. Ana, descrita como profetisa y de la tribu de Aser, mujer de gran edad, una mujer anciana con muchos años encima. Nos dice ahí Lucas 2:36 en adelante. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención
de Jerusalén. Nos dice el versículo 36 que Ana era de la tribu de Aser. La tribu de Aser era una de las 10 tribus del norte que, a causa del exilio y los matrimonios mixtos en la época del cautiverio asirio, prácticamente habían desaparecido. Algunas personas como Ana podían rastrear su genealogía hasta esta tribu. Ana permaneció en el templo. Como nos dice el verso 37, nunca se alejaba del templo. Ana sabía quién era Jesús y habló con todos los que querían escuchar lo que ella sabía. Después de este evento de la presentación del niño Jesús en el templo, lo que ocurre con Simeón, lo que ocurre con Ana, lo que ellos presentaron como holocausto y expiación, lo siguiente que nos sigue contando la escritura en el orden cronológico tiene que ver con los magos. Parece evidente que la visita de los magos tuvo lugar después de la presentación del Señor en el templo. Recordemos, los que tenemos un antecedente católico romano, se nos enseñó a celebrar el 24 de diciembre como la fecha, el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Y el 6 de enero como el día de la visita de los magos al niño Jesús. La Biblia nos dice que Jesús nació en días del rey Herodes. Los magos vinieron del oriente a Jerusalén. Nos dice Mateo 2, empezando en el verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Los magos no eran esos que hacen trucos con cartas, con pañuelos, con palomas, que tengan una varita mágica. ¿A quién nos está refiriendo ese tipo de magos? Los magos de los cuales estamos leyendo aquí eran hombres eruditos de las naciones orientales, principalmente de Persia y de Arabia, que se dedicaban al estudio de la astronomía, la religión y la medicina. Los magos dejaron claro el propósito de su viaje en Jerusalén. Verso 2. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Habían venido en busca del recién nacido rey de los judíos. Habían visto su estrella y habían venido a adorarle. Es evidente que en este tiempo prevalecía la expectativa en el oriente de que algún personaje notable iba a aparecer en Judea. Había judíos viviendo en todas partes del mundo conocido y a medida que se extendían, se llevaron consigo sus expectativas de un Mesías. Dos historiadores romanos, Suetonio y Tácito, en sus escritos mencionan acerca de esa expectativa de los judíos. Cuando Herodes se da cuenta de la visita de los magos, reacciona. Dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora dice que se turbó. ¿Por qué? Herodes ya había ejecutado a varios de sus familiares que consideraba posibles amenazas a su trono. Y esta noticia agitó a Herodes, ya que había nacido otro posible usurpador de su trono, por lo que reunió a los principales escribas y sacerdotes
para preguntar dónde esperaban que naciera el Cristo. Dice el verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. La respuesta que le dieron fue esta: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miqueas, profeta del Antiguo Testamento, había profetizado 600 años antes dónde nacería el Mesías. En Belén de Judea. ¿Qué era lo que decía la profecía? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, ya sabiendo Herodes el lugar del nacimiento de ese rey de los judíos, que hizo que él se sintiera amenazado de que le iban a quitar el trono, y como dije hace un momento, ya había matado, ya había asesinado varios de sus familiares que amenazas a su trono. Ahorita siente amenazado el trono con este Mesías que nacería en Belén. Lo siguiente que hace entonces para eliminar esta amenaza fue convocar a los magos en privado. Dice el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Estaba tratando de determinar la edad del niño. Entonces les dice a los magos: vayan a Belén, y cuando lo encuentren, regresen donde mí, para que yo también pueda ir y adorarlo. Versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso no era verdad. Él no pensaba hacer eso. Simplemente quería saber si estaba en Belén, para entonces, como hizo con sus familiares cercanos a quienes asesinó porque los consideró amenazas a su trono, entonces, sabiendo ya dónde estaba ese Mesías prometido, ese rey de los judíos, entonces él no iba a ir a adorarlo, iba entonces a armar su complot para matarlo. Es ahí entonces que después de la partida de los magos, nos dice el texto, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando Herodes vio que los magos no volvían como esperaba, dio orden de ejecutar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Dice el texto que entonces José, siendo advertido por el ángel, huye a Egipto. Versículo 13 en adelante. Después que partieron ellos, o sea, pues los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Recuerden que, y vuelvo y digo, para los que tenemos un antecedente religioso católico romano, crecimos creyendo que Jesús nace y a los pocos días es visitado por los magos. Pero observamos aquí que, acorde a lo que Herodes indagó, dijo: bueno, es probable que este niño tenga entre 1 y 2 años. Eso quiere decir entonces que cuando los magos visitaron al niño Jesús, no lo encontraron gateando. Ya debía ser un niño que caminaba, porque la orden de Herodes fue matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Nazaret, de donde ellos habían venido con anterioridad. Allá fue donde él había conocido a María, allá fue donde se habían casado, y allá fue donde María quedó embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. Lo interesante, hermanos, es que no se encuentra en el Antiguo Testamento ninguna declaración que diga de esta forma. Usted puede leer en los libros de los profetas y no va a encontrar un versículo que diga que habría de ser llamado Nazareno. Eso solamente lo leemos aquí en el versículo 23. Lo más probable, por lo cual se dice que habría de ser llamado Nazareno, es que Jesús sería de una vida humilde y sería despreciado y rechazado, como lo profetizaron varios profetas. Esa certeza ocurrió ya que en Galilea, una región de no buena reputación, de una reputación estelar, y Nazaret aparentemente también era menospreciada. Recordemos nada más que Natanael, cuando Felipe le dijo que habían hallado al Mesías, Natanael le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Tal vez por eso es que se dice que habría de ser llamado Nazareno. Lucas no escribió sobre la visita de los magos. Tampoco escribió sobre la huida a Egipto, ni tampoco escribió sobre la matanza de los niños. Eso lo leemos es en Mateo. Lo que hace Lucas es que pasa directamente de la presentación del niño Jesús en el templo a su establecimiento en Nazaret. Dice Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Como les dije hace un momento, observamos aquí en este verso 39 que Lucas no escribe de la visita de los magos, no escribe de la huida a Egipto, ni escribe de la matanza de los niños, sino que solamente menciona la presentación del niño en el templo y su regreso a Nazaret. Por eso la importancia de los evangelios sinópticos. Lo que obvia uno, lo encontramos en otro. Y es lo que hemos venido haciendo con esta serie de lecciones y vamos a seguir desarrollando con esta serie de lecciones en un estudio de un orden cronológico del Señor Jesús y la armonía de los evangelios. Con esto concluimos, hermanos, nuestra lección número 4 de este proyecto que tenemos con la ayuda de la Iglesia de Cristo en Quintero por medio de esta plataforma, y que nos sentimos muy honrados de contar con ustedes y yo personalmente el privilegio que me permiten de poder preparar y presentar estas lecciones para que nuestro entendimiento sea más ordenado cronológicamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo.